Está con nosotros el diputado Oscar Martínez. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y la audiencia del canal. Bueno, gracias por venir. Hacía mucho no venía al piso. Después de lo que ha sido todo este año de protocolos y de todo lo que ya sabemos. De a poco, en algunas cuestiones, se vuelve a una normalidad distinta. Una nueva normalidad. Claro, una nueva normalidad. ¿Cómo estás viendo toda esta situación y este año post-pandemia que comienza? Bueno, la verdad es que con esperanza, ¿no? Pues a partir del inicio de la vacunación de los docentes, a partir del arribo de numerosas dosis de distintos ámbitos en el país. Y bueno, y ojalá que esta experiencia histórica, que va, así por lo menos lo señalan los sociólogos, que va a ser un hito en el inicio de este siglo, nos sirva no solamente para señalar con el dedo, contar muertos o echarnos culpas, sino para poder construir una Argentina, una provincia mejor, más equilibrada. La pandemia, como vos sabés, también desnudó muchas inequidades y desigualdades y en ese ámbito creo que nos invita a reflexionar a todos, ¿no? Respecto de poder abordar un destino mejor. Hoy va a haber novedades y vamos a estar también un rato charlando, sobre todo con los docentes, que la vacunación a los docentes que comienza en la provincia de Santa Fe, que es sin lugar a dudas una buena noticia. Quiero preguntarte ¿qué impresiones te ha dejado la situación nacional de lo que se habló, del vacunatorio VIP, las repercusiones en la provincia de Santa Fe, el gobernador Perotti que tuvo que desmentir una información? ¿Cómo lo viviste eso? Bueno, cuando uno está en la función pública tiene, digamos, una responsabilidad doble. No es como si uno fuera un particular. Incluso Perón tenía una frase al respecto. Dice, si usted se dedica a la función pública, tiene que ser esclavo de su rol, ¿no? Y si quiere ser libre, puede dedicarse a la actividad privada. En lo personal, yo justamente en la última sesión de la Cámara acerqué a la Secretaría un PCR, un análisis sobre las defensas, porque la verdad que yo soy grupo de riesgo y he tenido que sesionar, charlábamos fuera de Cámara con muchos cuidados, tengo una hija diabética, tengo padres en situación de riesgo. Y creo que lo que sucedió debe servirnos, ¿no? para que la vacunación sea de manera transparente, que haya realmente control. La Cámara aprobó un proyecto en ese aspecto. Y creo, no solo en esto, en todas las políticas públicas que van destinadas a sectores vulnerables, debe haber criterios objetivos y políticas universales, ¿no? La vacuna, la distribución de alimentos para los sectores vulnerables, el boleto educativo gratuito, que hoy también se va a anunciar y que es una política por la cual nosotros hemos bregado. Creo que debemos avanzar en ese aspecto, ¿no? Lo hemos planteado con la tarjeta de ciudadanía, así que bienvenido sea que estemos, digamos, todos colaborando para que sea de carácter transparente. La verdad que creo que es lo menos que se merece la ciudadanía y bueno, y creo que también hay que rescatar la decisión del presidente, que, digamos, ha tenido un gesto que hay que mensurarlo en su justo valor, ¿no? Un hombre con la trayectoria y el reconocimiento de todo el arco sanitario de Ginés González García, bueno, fue despedido porque ese prestigio no fue de la mano de las acciones que se llevaron adelante. Así que la verdad que, bueno, celebro que se estén tomando todos los recaudos para que sea de manera transparente y que poco a poco vayamos logrando la inmunización de nuestra población. El lunes 15 comienzan las audiencias públicas vinculado al Observatorio de Víctimas, algo que has trabajado durante el año pasado. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Y qué modalidad va a ser? Va a ser medio mixto, ¿no? Mixto.
Bueno, era un compromiso nuestro. Recordemos que yo fui designado por la Cámara como coordinador del Observatorio de Víctimas. Ese observatorio surgió a partir de la liberación de presos bajo la excusa del COVID, donde no se habían cumplido las leyes de víctimas de delito. Y bueno, ahora estamos, digamos, detrás del objetivo de tener una ley provincial de víctimas de delito y sus familiares, una ley de protección. Es este universo de personas, que son cientos de miles, que han sido atravesados por el delito, bueno, por la incapacidad anterior y actual que hemos tenido de que caigan en esa situación, ¿no? Es una responsabilidad de todos los poderes. Digo, de que esas víctimas no hayan tenido seguridad, que no hayan tenido una justicia que funcione, que haga cumplir aquel que viola la ley penal las sanciones respectivas. Y la verdad que estamos tratando de encontrar un diálogo entre todos los poderes y entre todos los sectores para que Santa Fe tenga esa ley. A nivel nacional se ha dictado una ley de derechos y garantías, fue impulsada por Sergio Massa, que es el que actualmente ejerce el rol de presidente del observatorio a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires ha tenido una ley en las últimas semanas. Y bueno, y hemos convocado a las víctimas de delito, a los familiares, a las asociaciones de víctimas, a los colegios profesionales, que tienen mucho que decir, y especialistas, profesionales especialistas, tanto del derecho como psicólogos, médicos, asistentes sociales, y también a los distintos poderes del Estado. Tanto a la justicia, yo me he reunido con miembros de la Corte Suprema de Justicia, va a estar participando la Asociación de Magistrados, el Ministerio Público de la Acusación, con el Secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, también está muy interesado en la problemática, con el Procurador de la Corte. Y bueno, la idea es que las audiencias sirvan para que todos los aspectos estén tratados en la ley. Hay dos proyectos, uno de nuestra autoría, otro del diputado Faría, pero la vocación es que, bueno, que este universo de personas que hasta hoy no han sido reconocidos en toda la magnitud de la problemática que padecen, que son las víctimas del delito, tengan una ley que no solamente le reconozca sus derechos, sino que esa ley sea operativa. Entonces, bueno, allí nuestra intención es discutir. Necesitamos una figura institucional que se haga cargo de esta tarea, un defensor de las víctimas y sus familiares. Tiene que estar en el ámbito del Poder Judicial, tiene que estar en el ámbito del Poder Ejecutivo. Debemos brindarle desde el Estado una asistencia jurídica a las víctimas, como existe en nuestro sistema la defensa de aquel que está imputado de un delito. Yo creo que sí, en todos los delitos, eso lo vamos a discutir. Va a ser a través de un personal estable de abogados del Estado, va a ser a través de convenios con los colegios profesionales, con profesionales que estén especializados en el tema. Vamos a convocar al colegio de psicólogos. La atención psicológica, la atención médica de las víctimas la vamos a hacer a través de la coordinación de ese funcionario, será con participación del Ministerio de Salud y sus efectores de salud, será en forma también directa a través de funcionarios que se especialicen en el tema, será con la participación de los colegios. A las víctimas, por ejemplo, las víctimas de violencia de género, le vamos a brindar una asistencia social. Eso va a quedar en manos del Ministerio de Desarrollo Social, va a quedar en manos de este organismo. ¿Cómo vamos a estructurar los recursos para garantizar esos derechos? Y la verdad es que todas estas preguntas tenemos que responderlas para que estas iniciativas legislativas puedan enriquecerse y contar con un proyecto de ley que, vuelvo a insistir, no solamente reconozca los derechos, sino que los haga operativos. Vamos a hacer audiencia en las 5 cabeceras de región o jurisdicciones judiciales. La primera se va a hacer en la ciudad de Santa Fe, en el Colegio de Abogados de Santa Fe. Han comprometido la asistencia de todos los poderes y también de asociaciones de víctimas. Después lo haremos en Venado Tuerto, en Reconquista, en Rosario y en Rafaela. Y bueno, y vamos a terminar
esto se inicia el 15, vamos a terminar el 3 de mayo, que es justamente cuando se inicia el proceso de sesiones ordinarias, para contar con todo ese material para poder empezar a construir esta ley que verdaderamente es una demanda legítima de la sociedad, y que, bueno, es responsabilidad de la legislatura, obviamente, poder avanzar en ella. Así que la verdad que creemos que vamos por el buen camino y la verdad que creemos que es positivo el aporte de todos aquellos que estén interesados en la temática. Para poder ser parte tienen que mandar un correo a observatoriovíctimas@diputadossantafe.gov.ar. observatoriovíctimas@diputadossantafe.gov.ar. Ahí le vamos a dar el reglamento de las audiencias, las aportaciones de punto de vista, digamos, escrito, van a ser todas receptadas, va a ser parte de este expediente. Hay un grupo de reglas para la exposición dentro de las audiencias. Y bueno, y también le vamos a mandar la Ley Nacional de Derechos y Garantía de Víctimas, la Ley de Provincia de Buenos Aires, que es un antecedente reciente, y le vamos a mandar los proyectos que están en discusión en la Cámara, pero con absoluta amplitud y entendiendo que al menos en este tema debemos ponernos de acuerdo, ¿no? Cachi, vos dijiste recién que hubo jueces que no quiero interpretarte, que con el fundamento de la amenaza COVID liberaron a presos. Liberaron a presos condenados por delitos graves como la promoción de la prostitución de menores y delitos graves como la prostitución infantil, incluso condenados de homicidios doblemente agravados. Y en esos casos nosotros hicimos la denuncia y así fue como surgió el Observatorio de Víctimas, porque ahí, la legislatura, más allá de las posiciones, tuvo un voto unánime para la creación de ese observatorio. Incluso en estos casos se han producido justamente sumarios sobre esos funcionarios, ¿no? Y ni los jueces ni los fiscales, en estos casos que nosotros señalábamos, actuaron de acuerdo a la ley nacional, lo cual es un elemento más, ¿no? Para seguir fortaleciendo la idea de que a este universo de personas hay que... ¿Pero cuántos casos fueron? Porque la condena... Hay 2/3 de condena, según algunos, de acuerdo a algunos delitos, que podés recuperar la libertad gradualmente. No, esto fue, la presentación fue que en la penitenciaría del norte de la provincia, que es Santa Felicia, no estaban dadas las condiciones sanitarias. Y se le dio la liberación, a pesar de que estaban en ejecución las condenas, por esa razón, en un establecimiento penitenciario que no había existido ningún caso de contagio. Y en delitos, vuelvo a insistir, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de un imputado con prisión preventiva, condenado, sino condenados por estos delitos. ¿Cómo es la respuesta en tándem de los fiscales del MPA sobre la comisión, la pretendida conformación de una comisión para investigar y evaluar la conducta de ellos? Si bien es el Senado, pero es un tema político, ¿no? Surgió en el Senado este tema. Yo de verdad que tengo la sensación de que tanto la legislatura como el Poder Ejecutivo, como el Ministerio Público de la Acusación, incluso la Justicia, deben poner las barbas en remojo y darse cuenta que efectivamente la demanda social no está cubierta. Y en ese aspecto, vos sabés, yo soy autor de un proyecto de ley para que el Ministerio Público de la Acusación no lo tenga que controlar ni el Senado ni el Ejecutivo, sino la ciudadanía. Hay una ley que ya sí, por eso planteo... Votada por la legislatura, ¿no? Sí, por eso he planteado una modificación. Yo creo que el fiscal general y los fiscales regionales
tienen que ser elegidos por la ciudadanía. Como es el sistema americano, nosotros hemos tomado numerosos ejemplos del sistema anglosajón, digamos, desde el punto de vista procesal, pero esto no, y donde los fiscales tengan que rendirle cuenta a la sociedad, no a la legislatura, no a un ejecutivo, sino a la sociedad, respecto de qué clase de persecución penal se privilegia, cuál es su misión en ese aspecto, y que sea avalado por la ciudadanía, porque nosotros también tenemos un Ministerio Público de la Acusación que debe ser ratificado por el respaldo de la gente, y que no es lo suficientemente fuerte, no solamente por los episodios que tuvo que padecer el Ministerio Público de la Acusación. Recordemos que hay un fiscal regional y un fiscal adjunto preso. Sí. Es decir, evidentemente existen situaciones donde el Ministerio Público de la Acusación no está funcionando correctamente. Pero también en función de los recursos que tiene, porque si vos charlas con el fiscal general y corroborás la estadística, es decir, por ejemplo, Mendoza, que es una provincia que tiene menos habitantes que Santa Fe, tiene 1.200 funcionarios. En nuestro Ministerio Público tiene 800. Y también hay que decirlo, el funcionamiento del Ministerio Público, a partir del sistema acusatorio, no ha sido el mejor. Y yo lo he charlado con el propio titular del Ministerio Público de la Acusación. De 1.160.000 causas, lo hemos charlado, solo 518 terminaron en juicio. Es menos del 0,01%. Y 9.500 terminaron en un juicio abreviado, donde el imputado del delito se pone de acuerdo con el fiscal para determinar la pena. Entonces, este reclamo ciudadano respecto... Tampoco hay un control de legalidad sobre el juicio abreviado. Porque de cada tanto te salta... hay un escándalo en donde entra un sicario, mata a 4 personas dentro de la casa y te enterás que hubo un acuerdo en una audiencia entre el fiscal y el abogado defensor. Y donde, por ejemplo, las víctimas, en nuestro proceso penal, en muchas ocasiones no tienen participación. Y ahí es responsabilidad de la legislatura, modificando los códigos de procedimiento. Vamos a explicarle al que nos está mirando. Por ejemplo, en los delitos cometidos por menores, en el Código Procesal Penal Juvenil, las víctimas no pueden ser ni querellantes, no tienen participación. En un caso resonante de Santa Fe, fue la Cámara la que, por creación pretoriana, le dio participación a los familiares de esas víctimas. Por eso yo digo, a mí me parece, violencia hay en la ciudadanía que padece, digamos, esta situación de inseguridad. Me parece que todos debemos hacernos responsables de la parte que nos toca y tenemos que trabajar para resolver esta situación. Nosotros creemos que ese es el camino de solución. Creo que a veces es posible construir el diálogo siempre es difícil, es escuchar al otro, es tratar ¿Y cuando la víctima es la sociedad? Bueno, porque te pongo un ejemplo. ¿El juego clandestino afecta? Claro. Los tributos provinciales que terminan comprando la pelota de los clubes? Espera, te quiero redondear, Cachi, la idea. Ahora, cuando la justicia requiere que alguien, que el presunto imputado, el presunto responsable de ese delito, comparezca, se responde corporativamente para que no suceda. Yo realmente creo... Interesante, ¿no? La sociedad como víctima, ¿cómo va a estar representada? Y la víctima tiene que estar representada también en los delitos medioambientales, que también ha sido motivo de acusación de uno de los fiscales que aparentemente, digo aparentemente, porque está en el marco de un proceso, ha sido acusado de beneficiar a un sector empresario en detrimento de la sociedad. En el ámbito de la discusión de esta ley, nosotros queremos abordar todos estos aspectos y efectivamente poder ir detrás de una ley que surja del consenso abordando todos estos temas, incluso la representación colectiva de las víctimas, porque hay momentos y circunstancias donde la víctima no es una persona, sino es el conjunto de la sociedad. Creo que ya ha quedado demostrado que con el sistema acusatorio los fiscales no son suficientes
para representar los intereses de las víctimas. Ya le cuesta mucho representar los intereses de la sociedad. Entonces, para equilibrar la balanza de la justicia hay que darse una ley. Y la verdad que hasta ahora, vuelvo a insistir, yo he charlado con el secretario de Justicia, con Gabriel Somaglia, he charlado con los distintos poderes, yo veo buena predisposición. Sabemos que hay cuestiones que son, digamos, mucho más complicadas, pero las víctimas, por lo menos, o los familiares de víctimas nos están pidiendo que avancemos en esto y creo que es un pasito hacia adelante, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de poder cumplir con el desafío que tomamos en representación de toda la Cámara y poder también cumplir con nuestra parte, ¿no? La legislatura tiene un rol y ese rol lo queremos llevar adelante. Así que la verdad que creo que es una contribución para cambiar una situación que es muy difícil. Este viernes vamos a tener también un observatorio, una videoconferencia con funcionarios que han trabajado mucho en la violencia de género. Este es un tema que lo queremos abordar. La semana que viene vamos a tener uno de violencia institucional, también que lo queremos abordar. Y bueno, y después nos lanzamos a estas audiencias que esperamos que, digamos, tenga la mayor participación para hacer no solo una ley buena, sino una ley que efectivamente le reconozca los derechos y establezca cómo se ejercen esos derechos. Y ese es el objetivo. Gracias por venir, Cachi. Un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias a ustedes.